para poder cerrar esta fase de replicación del ADN. Así que los escucho. Me confundí. Dice... Sí. Yo no entendí muy bien de dónde sacaba la energía, la ADN polimerasa. Bueno, eso es muy importante entender que siempre la célula tiene disponibles un montón de nutrientes, y eso lo vimos desde la unidad 1, ¿sí? O sea, yo tengo nutrientes dando vueltas y más en forma de monómeros que se absorben. El tema es que la célula, ya sea en el citoplasma o en el núcleo, almacena los nucleótidos, pero en forma de trifosfatos, ¿sí? O sea que yo tengo la cadenita, ustedes ya saben que un nucleótido es un azúcar, una base nitrogenada y por lo menos un fosfato. Puede tener 1, puede tener 2 o puede tener 3. La forma de almacenar esos nucleótidos, por ejemplo, el de ADN dentro del núcleo, es en forma de trifosfatos. Entonces, cuando un trifosfato se convierte en un bifosfato o se convierte después en un monofosfato, eso es una reacción exergónica. Eso quiere decir que la misma ADN polimerasa le quita un fosfato y después le quita el otro a cada uno de esos trifosfatos, y de esa reacción exergónica obtiene la energía para poder acoplar ese nucleótido a la cadena, ¿sí? O sea, que están disponibles en la célula. Es más, cuando se degrada una molécula de ADN, por ejemplo, una célula que se muere, porque hay muchas células que se están muriendo todo el tiempo, bueno, esos nucleótidos que quedan de la cadena de ADN, las nucleasas lo degradan y se les vuelven a unir fosfatos para convertirlos de monofosfatos a trifosfatos y dejarlos ahí dando vuelta como disponibles y en almacenamiento para la síntesis de una nueva cadena. ¿Se entiende? Sí, En el video salía... Uy, perdón. ATP. Sí, perdón, Cande, creo que estabas hablando. Ahora se quedó callado. No, dije que sí había entendido. Que gracias. Ah, bien, bien. Perfecto. Y después no sé quién quería hablar, ¿Avi? Yo. Sí, las dos. Bueno. Preguntar si el trifosfato vendría a ser como una especie de ATP o algo así. Claro, ¿cuál sería el ATP que nosotros ya hemos descrito? Porque eso en el videíto estaba. Trifosfato de adenosina. Bien, el trifosfato de adenosina que nosotros usamos como ATP, como moneda corriente, es un nucleótido de ARN, ¿sí? O sea, el trifosfato de adenosina es, si yo veo el azúcar, es una ribosa, tiene como base nitrogenada la adenina y tiene 3 grupos fosfato. El ATP, que es el nucleótido trifosfato de la adenina pero con ribosa, es el que más energía almacena, o sea, en sus uniones de fosfato. Entonces se usa como moneda corriente como lo más común, pero no quiere decir que sea lo único que se utiliza. De hecho, energéticamente, uno de los nucleótidos que le sigue en energía después del ATP es el GTP. Y vamos a ver a lo largo del año algunas reacciones en las cuales se utiliza como energética el GTP y no el ATP. O sea que cualquiera de estos nucleótidos puede ser utilizado como molécula energética. Pero la realidad es que el más común es el ATP, por eso lo vimos como un ejemplo. Pero recuerden que cualquier nucleótido puede encontrarse como monofosfato, como bifosfato o como trifosfato. O sea, si yo les pregunto cuántos nucleótidos existen en la naturaleza, ¿cuántos me nombrarían? Nucleótidos distintos. 4. 20. 5. Por lo menos 8. Por lo menos. Son, ¿Sí? en su naturaleza son 8, chicos, ¿sí? 8 quiere decir que yo voy a contar la base y el azúcar. Lo otro es una variante en cuanto a encontrarlo como bifosfato, como difosfato o como trifosfato. Pero si yo veo por naturaleza, son 8. Esperen que les iba a compartir la imagen que tienen, igual la tienen ahí en el apunte de clase para que se pueda ver bien y se entienda lo que estamos diciendo. Yo voy a contar como nucleótido a los 4 nucleótidos básicos del ADN y a los 4 del ARN, ¿sí? Que son estos que tienen como monofosfato. ¿Están viendo la imagen, no? Sí. Bien, entonces, estos nucleótidos, el nucleótido que es combinado con el azúcar y la ribosa con por lo menos un fosfato, sería el nucleótido de base que parte obviamente desde este nucleócido, ¿sí? Porque nucleócidos sí existen
4 y no hay duda. Ahora, los nucleótidos como base van a ser 4, pero en realidad, si ustedes se fijan y ven cada uno, hay 12 por cada una de los azúcares, o sea que en realidad en total, de acuerdo a su estado y con los fosfatos, serían 24. ¿Se entiende? Ojo para los que dijeron 4, 20 o dijeron otros números, o sea, si yo tomo el azúcar nada más y la base, o sea, el nucleócido, son 8. Pero si tomo el total, o sea, la totalidad de los que existen y la forma en las cuales los puedo encontrar, son en total 24. 12 para el ARN, 12 para el ADN. La realidad es que esta es la nomenclatura correcta. O sea, si yo tengo un nucleótido de ADN, le tengo que llamar, por ejemplo, el ATP, digo, pero es ATP de ADN o de ARN. No, en realidad el ATP correctamente llamado así es nada más del ARN, porque este debería llamarse trifosfato de desoxiadenosina. Es verdad que a veces pueden encontrar un ATP del ADN sin esta D adelante, sí, chicos. La verdad es que por ahí en la nomenclatura les dicen un ATP de ADN y al decírselos así en realidad me está dando a entender que la nomenclatura correcta sería trifosfato de desoxiadenosina. Pero al decirme ADN es como que me están reemplazando esta de adelante. Esto tiene que ver con una cuestión de traducciones, ¿sí? O sea, que estas son las siglas correctas digamos, en la latinización de las bases en inglés, que incluso en inglés no lo tendrían así, sino que estarían las bases dadas vuelta. ¿Sí? Como en el ADN o en el ARN, en vez de decir ARN diríamos RNA o DNA en el caso del ADN, ¿sí? Tiene que ver con una cuestión de traducción, pero la nomenclatura correcta es esta y son estos los 24 nucleótidos que existen. Entonces, cuando los tengo libres, generalmente los encuentro como trifosfato. ¿Y por qué digo generalmente? Porque como hay siempre fosfato disponible en la célula, siempre que haya fosfato disponible y que se puedan enlazar, se van a unir estos nucleótidos monofosfatos, se les va a enlazar un fosfato, se les va a enlazar otro. Nosotros hemos visto nada más la síntesis de ATP a través del ATP sintetasa. Sepan que existen bombas en la célula que no entran dentro del contenido que ustedes ven en el pre, pero existen bombas que también generan, por ejemplo, un GTP o un CTP. ¿A través de qué? Y, por ejemplo, de un CMP o un CDP. Entonces, le enlazan un fosfato o se lo rompen. Hay enzimas en la célula que todo el tiempo están, a través de reacciones endergónicas, transformando un monofosfato en difosfato y un difosfato en trifosfato, y a la vez enzimas que rompen un trifosfato en difosfato o en monofosfato, liberando energía. ¿Qué es lo que tienen que saber en esta unidad? Que los nucleótidos de ADN, que son estos que tienen acá, los últimos 4, en la obtención de este trifosfato, la ADN polimerasa, ojo, ya sea la 1, 2, 3, 4, 5, cualquiera, porque en realidad ya sea la que corrige errores, la que sintetiza la cadena o la que remueve los cebadores o primer y agrega un nuevo nucleótido, todas trabajan de la misma forma. Agarran del medio un trifosfato del nucleótido y le sacan esos fosfatos y mediante esa reacción exergónica obtienen la energética para sumar ese nuevo nucleótido a una cadena de ADN. ¿Se entiende? Sí. Sí, se entiende. Bien. Sí. Perfecto. Bueno, ¿qué otra duda quedó? El telómero en los seres humanos es siempre el mismo, o sea, no cambia. No, es siempre el mismo. Esa es una secuencia específica de especie. No tenemos que saber el de otra especie, pero sí el del ser humano, que como les dice la bibliografía, si bien hay otras en paralelo, pero Curtis les dice, es una secuencia de timina, timina, adenina, guanina, 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 repetida alrededor de 2500 veces. Eso quiere decir que todas nuestras células tienen esos telómeros formados de esa misma manera y nunca la ADN polimerasa 3 los sintetiza. Nunca. Necesita para reponerlos la presencia de una telomerasa que hay en células específicas. Nosotros vamos a ver en la unidad siguiente y en muchas, en donde vamos viendo algunos principios del cáncer, porque en realidad cáncer no hay ninguna unidad que trate de cáncer, pero la vamos nombrando en muchas. Vamos a ver que hay algunos virus, que son oncovirus, o sea, virus que producen cáncer, que pueden portar esta telomerasa y meterle
la reposición de telómeros una célula que no debería reponerlos, sino naturalmente qué células nuestras tienen una telomerasa y reponen el telómero, y las células germinales, como el ejemplo que yo les puse de las células germinales que dan el origen a los espermatozoides, pero me va a pasar lo mismo en las células germinales de las células femeninas, aunque ya vamos a ver después que ni siquiera lo necesitamos, por las células que necesitamos a lo largo de toda la vida, pero tienen telomerasa, las células de la médula ósea, que son células totipotenciales, y las células en los tejidos embrionarios y fetales, porque el embrión o el feto, imagínense que con 50 divisiones nada más no podría formar un ser humano. Entonces, esta enzima está activa, se reponen los telómeros, pero después cuando el individuo nace, ya se empiezan a inhibir estas telomerasas en prácticamente todas las células, menos estas excepciones. Entiendo, y no tiene nada que ver con la caja Tata, nada que ver. La caja Tata es una señalización del inicio, pero no tiene que ver con el inicio de la replicación, sino de la transcripción. Acá estamos hablando de la replicación del ADN, Cami. La caja Tata se pone en funcionamiento cada vez que yo voy a sintetizar una proteína, o sea, a lo largo del ciclo celular, millones de veces. En cambio, estamos hablando de una señalización nada más del ciclo celular. Recuerden que la replicación ocurre nada más una vez en todo el ciclo, ¿sí? Ya ahora esto de la caja Tata y el proceso de transcripción es lo que vamos a ver mañana. Te pregunto porque el año pasado se me confundió la caja Tata con este hexámero cuando lo estaba estudiando y ahora quiero estudiarlo bien. Bien, bien. Sí, No, pero son dos cosas distintas porque el telómero es una secuencia no codificante que en realidad me está marcando la finalización de la replicación del ADN. En cambio, la caja Tata es una señalización en el ADN, en muchos segmentos del ADN, para que se pegue la enzima que se encarga de sintetizar el ARN, que es la ARN polimerasa, y no la ADN polimerasa. Sí. Sí, un estallido al cerebro, pero se va ordenando a medida que uno lo vuelve a ver, lo vuelve a ver. Bueno, este año por lo menos estamos dejando todos los videitos grabados para que ustedes también tengan la posibilidad de verlos muchas veces y se ordenen en este repaso. Esa es la idea. Gracias. No, de nada. Consulta. Sí, Cami. ¿En algún momento se termina la telomerasa? Claro. Obviamente el telómero en algún momento se gasta por completo, ¿no? Claro, totalmente. Por eso, no sé si vieron la imagen, ahora si la encuentro rápida se las comparto. ¿Vieron la imagen que salía del acortamiento que iba paulatino, digamos, de cada uno de esos telómeros hasta que llegue un momento que se termine? Sí. ¿Qué pasa cuando se termina? Y muere la célula, ¿no? Exactamente. Primero, o sea, no necesariamente muere, sino que lo que sí pasa es que me marca el envejecimiento y la imposibilidad de volverse a dividir, lo cual no quiere decir muerte celular siempre y cuando pueda seguir cumpliendo con su funcionamiento. No es que programa una muerte. También, eso lo vamos a ver en la unidad que viene en el ciclo, la programación de la muerte celular se llama apoptosis. Esta imagen que les mostraba en el videíto, está simbolizado acá con negro el telómero, cuando ya llega acá, quiere decir que la célula no se puede dividir más. Que una célula no se pueda dividir más no quiere decir necesariamente que se muere. Quiere decir que no se divide más. O sea que cuando esa célula, en ese estadio de vida, deja de poder cumplir su función como tal, o sea, como célula, ahí sí se puede mandar a muerte celular. Ya sea una muerte programada, que ya vamos a ver en la unidad que viene, que se llama apoptosis, o sea una muerte sorpresiva, que se lo llama necrosis. Cualquiera de los dos eventos igual me marcan la muerte. Pero ojo, no se confundan una cosa con la otra, porque en realidad las neuronas, por ejemplo, nuestras neuronas, tienen una señalización de la detención del ciclo celular. Y una vez que nosotros poblamos todo nuestro sistema nervioso en la etapa de crecimiento, esa célula queda prácticamente inhibida para no volverse a dividir. Sin embargo, tenemos neuronas que nos acompañan a lo largo de toda la vida y nunca más se dividieron. Sin embargo, siguen viviendo de esa manera y siguen creando nuevas sinapsis. Ahora, si alguna de esas neuronas se lesiona y se muere, fuimos, nadie la recupera. Eso es real. Por eso hay algunas drogas o psicotrópicos, incluso drogas como la marihuana, que producen una alta tasa de muerte neuronal. La muerte de esas neuronas que se perdieron, fuimos. No las recuperamos más.
Sepan que igual hay muchas teorías hoy de células neuronales que pueden volver a generarse, pero la verdad es que la tasa de las células de las neuronas que se vuelven a reproducir a lo largo de la vida es mínima. O sea, en comparación de las células que tenemos es mínima. Entonces, como regla general, igual una neurona se murió y chao, fue. Entonces, una cosa es que la célula esté envejecida o que detenga su ciclo, y otra cosa es que se mande a muerte celular. Lo que me marca el telómero es el envejecimiento celular. Por eso fíjense en el esquemita, y yo se los puse con una imagen que está bastante gráfica, de hablar de la telomerasa como la enzima de la juventud, porque hay muchas líneas de investigación hoy que persiguen justamente con algunas cremas o algunos procesos en realidad de ingeniería genética, tratar de meter telomerasa en algunas células, porque esta telomerasa me daría como la clave de la juventud eterna. Es como que yo digo, bueno, tengo telomerasa, entonces listo, puede seguirse reproduciendo esa célula de forma infinita. Pero igual, ¿cuál es el problema de esto? ¿Qué pasa No sé, si... suena peligroso. ¿Por qué? ¿Por qué suena peligroso, Cami? Eso es importante. Porque me da la sensación de que va a terminar con una mutación, o sea, no mutación, sino con una cosa, unos tumores enormes por... Total, porque no tenemos, miren, si la ADN polimerasa sería perfecta y no cometería ningún error, no hubiéramos salido del planeta primitivo en donde existía una bacteria y no hubiese existido nadie más. Porque, a ver, si la ADN polimerasa no comete errores, los errores son los que posibilitan las mutaciones y las mutaciones son los que permiten la evolución. Entonces, si no hay evolución, no hay transformación de las especies. Eso es clave. Ahora, por otro lado, si la tasa de replicación del ADN, yo la voy repitiendo, y esas mutaciones se van acumulando, también es verdad que no existiría la evolución, pero en un individuo la acumulación de esas mutaciones hacen que las células ya no se comporten como tales. O sea, el envejecer tiene dos secretos. Por un lado, que yo no acumule mutaciones de forma eterna, para que llegue un momento en donde no acaba más o no termina más, y por el otro lado, marcarme el fin celular. O sea, que es como un mal que me hace bien. Si no existe fin, nadie controlaría esa tasa de mutaciones y seríamos una gran bola de mutaciones, como dice la Cami, que ya no lo podríamos controlar. Entonces, la clave en realidad del envejecimiento celular es que necesito que el ADN mute para evolucionar, pero no necesito que mute tanto, porque si muta tanto ya el tejido no cumple con la función que tiene que cumplir. ¿Sí? Entonces, es un equilibrio. A pesar de que se gaste el telómero, la célula puede seguir haciendo su trabajo normal. Total, claro, en cada ciclo que se va gastando va cumpliendo su función totalmente normal hasta que ya no tiene telómero y no se puede dividir más. Si ya no se puede dividir más, se muere. Generalmente en los tejidos, que esto pasa todo el tiempo, en los tejidos cuando una célula se manda a muerte celular porque ya no se puede dividir, y bueno, las vecinas lo reponen. Hay órganos que también tienen señales de reproducirse con más tasa de replicación o menos dependiendo del evento que ocurre en el organismo. Por ejemplo, nuestro hígado detiene generalmente su ciclo celular y lleva a cabo cada hepatocito su función normalmente. Ahora, si hay un daño hepático, esas células que se mueren, rápidamente las otras tratan de reponerlas. Por eso, cuando yo intoxico el hígado, por ejemplo, cuando me emborracho el fin de semana, o con algunas drogas, o con exceso de grasa, o lo que sea, bueno, muchos de nuestros hepatocitos están muriendo todo el tiempo. ¿Qué hacen las células vecinas? Y lo tratan de reponer, hasta que llega un momento que si yo le doy con todo el hígado, a lo largo de toda la vida ya no me queda margen de replicación celular, ¿y qué pasa? Y bueno, todo el hígado empieza a fallar, chao, cirrosis, cáncer hepático, ya no tengo quien lo reponga, porque ya no me quedan células que puedan reponer a las células que se murieron. Gancho, paréntesis, ¿por qué dijiste cáncer hepático si estamos hablando justamente de que se está cortando el telómero? No, estoy hablando de cuando vos gastás una célula, es como que le gastás un ciclo celular, ¿sí? Cada vez que se divide. Se acorta el telómero, se acorta. Llega un momento en donde ya se cortó tanto, si se tuvo que dividir tantas veces, que ya no se puede dividir más. Entonces se termina muriendo y es una vacante en esa célula que ya nadie lo repone. Una cosa es hablar de un tejido y otra cosa es hablar de una célula. Sí, pero ¿y por qué cáncer, entonces? ¿Cáncer hepático? Ajá. Porque en realidad el cáncer se define por muchas cosas, por eso digo que lo vamos a ir viendo a lo largo de todas las unidades. Pero
el cáncer no lo desarrolla una sola célula, ¿sí? Una sola célula puede fallar en su funcionamiento. Ahora, cuando muchas células empiezan a fallar en su funcionamiento, hay una disfunción en ese órgano. Y las células empiezan a dividirse de forma desordenada para tratar de reponerlo, y en ese desorden muchas veces aparecen mutaciones en enzimas que controlan el ciclo celular, y en el reemplazar rápidamente un tejido anómalo, generalmente esas células que reparan errores de una forma no tan ordenada como la que vimos ahora, porque hay otros mecanismos de salvataje, de errores en el ADN que no entran dentro del contenido que ustedes ven, pero todos esos mecanismos hacen como un azar, reponen los tejidos como pueden, y claro, las células que te quedaron anómalas, chau. Empiezan a reproducirse y hay una disfunción en el órgano. Gracias. Gise. Pero está bien tu pregunta, Cami, porque cáncer es replicación desmedida y por otro lado el telómero es el freno de la replicación. Entonces está bien que se genere esa duda, pero bueno, cuando ya terminemos la parte de ciclo celular y la parte de genética podemos debatirlo con los otros contenidos para los que no se acuerden o los que no lo hayan visto todavía. No sé quién había... Yo hablé. Ah, sí, Avidal. Que creo que tengo una conclusión. Es media boluda, pero es a la conclusión que llegué. Es como que cuando se termina el telómero, la célula, en vez de morirse, es como que se jubila, ¿o no? O sea, de una, totalmente, sí, se envejeció, es una vieja que ya puede cumplir sus funciones hasta por ahí nomás. Por eso vieron cuando dicen un viejito, que es eso, se murió de viejo nada más, y uno dice, no sé si hay una causa así, se murió de viejo. Bueno, a ver, el morirse de viejo tiene que ver con esto. Todas nuestras células y todos nuestros tejidos se van envejeciendo, hasta que llega un momento en donde tantas células ya no le quedan telómeros y no lo pueden reponer, que empiezan a dejar de funcionar correctamente. Cuando muchas células de un tejido dejan de funcionar correctamente, y bueno, empieza el fallo del órgano o del sistema. Entonces empieza a fallar de viejo, sí, de jubilado, como dice la Avi, totalmente. Cuando ya las células jubiladas de un tejido son más que las que cumplen su función, y bueno, ya el órgano no cumple su función en su totalidad. Y ahí entramos en problemas. Y por eso nos morimos. Me encantó porque pasó de biología a filosofía en 0.2 segundos. Una, total. Muy atirada la conclusión de Avi, me gustó. Así que esperamos todos a la jubilación de nuestras células. Es así. Espero que siga siendo así, chicos. La verdad que el hombre ya ha tomado tantas cartas sobre el asunto en un montón de cosas, y hoy en día existen terapias de ingeniería genética que no sabemos hasta dónde vamos a llegar. O sea, hay muchas cosas que modifican nuestra genética y todavía ni siquiera están en estudio. Sin ir más lejos, las mismas vacunas que están circulando de COVID y así de todo. O sea, me meten partículas nuevas y eso genera, o sea, un cambio en nuestra genética, y la verdad es que no sabemos con el correr de los años y años qué es lo que va a pasar en nuestro cuerpo. Hay medicaciones que hacen eso también. Total. Acá se usa muy poco. La verdad es que la terapia génica, acá digo en Argentina, se usa muy poco. Pero en algunos países del primer mundo se hacen terapias génicas de patologías que antes se pensó que no se podían curar nunca. Por ejemplo, una patología genética como puede ser una talasemia o una enfermedad, o cualquier enfermedad en realidad autoinmune. Por ejemplo, una diabetes. O sea, que hoy en día se puede estar tratando en el primer mundo, en vez de inyectarme insulina todos los días, o sea, inyectar a nuestras células directamente del páncreas para que haya células capaces de sintetizar insulina y que se vayan reproduciendo y vayan reponiendo a las células que no cumplen su función, ¿sí? Esto hoy en día funciona. O sea, es parte de la investigación, no solo en la diabetes, les digo en cualquier patología. Sí, hoy se trata un montón de medicamentos en la ingeniería genética, modifican justamente el ADN. Es como así, hace años venimos experimentando con transgénicos y modificando a plantas y animales, hoy en día también se hace en la terapia génica con los seres humanos. Y ni hablar en realidad el concepto de eugenesia que tiene que ver con esto. O sea, el llegar al bebé, pensando. Sí, es que el llegar al bebé perfecto, y a comandar lo que yo voy a elegir. De hecho, hoy en día las mismas inseminaciones artificiales que se hacen o las fecundaciones in vitro hablan de este estudio preimplantacional genético de ese embrión, y supuestamente se descartan cuando tienen alguna patología incompatible con la vida, pero
Yo les digo la verdad, a puertas cerradas, y si bien la ética no lo permite, ¿qué se piensan? ¿Que no hay selección de genes? ¿De eso que estoy haciendo completamente de forma artificial? Claro que sí. Si decimos que no, yo abro todas mis neuronas que están atentas a la duda y digo que todo puede ser. De hecho, los grandes atropellos a la ética humana a lo largo de la historia han sido gran avances de la ciencia. No digo que lo justifique, pero fíjense en la historia de la humanidad y ha sido así. Así que bueno, jugar con estos genes no es algo de hoy, sino que se viene haciendo hace muchísimos años. Igual es muy raro, uy, perdón, Y sí, Abby. decía que igual es muy raro lo inteligente que es el cuerpo para cambiar o sea, de tantas maneras con una cosita tan chiquita como es el ADN. Y Total. que, o sea, que con tantas pruebas se haya llegado a una conclusión y que eso se pueda repetir en otro cuerpo, aunque es diferente, hace lo mismo y no sé, es muy raro. Sí, sí, igual el secreto, bueno, como veían en el primer video, y toda la historia del ADN en realidad fue justamente un largo proceso histórico hasta llegar a sacar o a obtener esa molécula. Sin embargo, aunque sean moléculas microscópicas, es una molécula grande, chicos. Recuerden que cada una de las moléculas de ADN de nuestras células mide como 2 metros, si yo les tiraría. O sea, estamos hablando de dimensiones enormes. Obviamente, sigue siendo microscópica por el ancho que tiene, porque el ancho de una molécula de ADN es de 2 nanómetros. Sin embargo, son moléculas larguísimas y tienen contenidas ahí un montón de información. Y les estoy hablando de cada cromosoma. Y nosotros tenemos 23 pares en cada una de las células. O sea que, bueno, está almacenado ahí o codificado un montón de información. Bueno, chicos, les cuento un poquito. Mañana vamos a continuar con el proceso de ADN a proteínas y seguir, no solo hoy, o sea, hoy terminamos con la parte de replicación del ADN, pero en realidad lo que tenemos que seguir ahora es, bueno, ese ADN me sirve también para codificar todas nuestras características y eso lo hace a través del ARN. Así que les pido por favor que hagan la lectura previa del cuadernillo desde la página 22 hasta la 48, es como un bloque contundente, pero en realidad toda esta parte de síntesis proteica y de cómo esto pasa hacia una proteína para codificar una característica es un bloque que quiero que lo veamos en conciso mañana y que hagan la lectura previa y no se preocupen porque igual la semana que viene hasta, no me acuerdo si hasta el miércoles, está todavía programado continuar con esta unidad. O sea, empezamos la semana que viene la unidad de ciclo solar, pero no el lunes. O sea, vamos a, no sé si es el miércoles o el jueves. O sea que el lunes vamos a hacer un cierre de toda esta última parte y ver la parte de mutaciones y cromosomas, que es la última parte del video, y obviamente conectarnos por Meet para poder recapitularlo, pero si ustedes hacen una lectura previa, los temas que vamos a ver mañana van a ser más fáciles de encarar, ¿sí? Y obviamente si vuelve a surgir una duda de esta primera parte de replicación, también lo charlamos. ¿De ¿Sí? 22 a cuánto? ¿Cómo? ¿22 a cuánto? 22 a la, por lo menos hasta la 45, pero el tema termina en la 48, antes del título que dice